Hola, soy Juli y te doy la bienvenida a Una Pausa Productiva, un podcast hecho para y con emprendedores en donde vas a encontrar reflexiones, anécdotas, aprendizajes y mucho más sobre el camino emprendedor para que puedas transitar tu propio camino con muchísima más claridad. Este podcast también es una invitación a que realmente te tomes unos minutos dentro de tu rutina para poder escuchar, para poder inspirarte de todo el contenido y de todas las personas que van a pasar por este espacio, pero que realmente sea una pausa dentro de tu día a día. ¿Están listos? Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Una Pausa Productiva. Hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Cris. A Cris la conocí hace bastante poco. Conectamos por Instagram, por gente en común, pero compartimos espacio en un coworking, en Loft, a donde solemos ir a trabajar y estamos en un club de emprendedores. Y la semana pasada dijimos, nos juntemos a trabajar, a charlar dentro del coworking, y de ahí salieron unas conversaciones tan lindas y tan de lo que nos pasa en la realidad de emprendiendo y como emprendedoras que compartimos sector, que ambas nos dedicamos al marketing, ella con su proyecto de Ahora Marketing, que ahora nos va a estar contando más a qué se dedica. Pero nos pasaba algo tan similar y tan esas conversaciones que dijimos, esto lo tenemos que llevar a un episodio del podcast para que más gente también escuche, para que más gente se sienta identificada y nada, como compartir. Yo creo que compartir es la base de este mundo emprendedor. Así que bienvenida, Cris. Si querés contarle a la gente de qué se trata tu proyecto, en qué momento estás, de dónde venís, lo que quieras para presentarte. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta y súper agradecida de compartir contigo este espacio y lo que tú dices, las charlas que tuvimos el otro día, que creo que puede ser interesante también para otras personas que están en una situación similar a la nuestra. Y bueno, pues Ahora Marketing es un programa, es un proyecto muy joven. De hecho, no tiene 6 meses todavía. Y nació un poco de la necesidad, de mi necesidad de buscar un proyecto personal, una conciliación con mi familia, una conciliación conmigo misma como mujer, con horarios, etcétera. Y bueno, yo vengo del mundo del marketing empresarial, sí que he estado muchos años en multinacional y bueno, por temas de la vida tuve que dejar de trabajar y empezar a tener un nuevo proyecto, y el nuevo proyecto que nació fue Ahora Marketing. Y nada, pues estoy en una fase muy emergente, pero muy contenta. Va destinado, o sea, mi público y en las personas a las que me dirijo son emprendedores como nosotras, que creo que están en ese punto en el que necesitan una orientación, pero no saben muy bien dónde buscarla, dónde están confundidos. Ahora hablaremos sobre este tema, sobre hacia dónde ir, qué hacer, qué pasos dar, porque a veces tú pones un objetivo y dices, bueno, es que para llegar a ese objetivo vamos a ir así en línea recta, y en realidad para llegar a ese objetivo hay que dar como millones de vueltas que al final llegas, pero el intentar ir en línea recta muchas veces también frustra. Sí. Entonces, pues es ponerle un poco esa visión también, esa perspectiva de ayudar a ver ese gran camino de big pictures que se dice, y cómo ir llegando pasito a pasito a ese objetivo que se ponen en un principio y que nosotras también, o sea, soy mi propia cliente completando ese camino, o sea. Sí, 100%. Bueno, esto también salió en la conversación el otro día, que somos a veces nuestras propias clientas también, pero lamentablemente somos la clienta que más despriorizamos de todo, ¿no? O sea, si hay que estar armando contenido, si hay que armar la publicidad, si hay que armar para otros, ahí estamos, cumplimos tiempos, cumplimos resultados, y después cuando nos toca con nosotros mismos a veces lo dejamos para último momento. Sí, totalmente. Ayer estuve en una reunión con otros emprendedores y tal, y les dejé mi tarjeta, y hubo un momento que les dije, digo, oye, chicos, tenéis mi tarjeta y tal, pero tampoco os fijéis mucho que mi marketing es el peor de todos. O sea, el de mis cuentas y el de mis cosas probablemente es el que veáis peor con la gente con la que trabajo y tal.
lo tienen muchísimo más pulido que el mío. Sí, tal cual. Eso a mí, cuando empecé a emprender me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que empiezan a llegar esos primeros clientes que uno también da todo de uno para sostener, para dar resultados, siento que sostenía mucho los procesos de los clientes y dejaba un poco de lado mi propio proceso. Y después con el tiempo fui entendiendo justamente esto, ¿no? Como que al final uno con el ejemplo es lo mejor que puede pasar, ¿no? Como que digan, ah, mira qué bien que tenés hecho esto, yo quiero lo mismo, ¿no? Al final ese ejemplo es el mejor marketing que podemos hacer, pero es muy normal y lo he visto en millones de negocios, no solo del mundo del marketing, sino en general en negocios donde son coaches y no se coachean a sí mismos o cosas como que esto es la frase de casa de herrero, cuchillo de palo, que creo que acá en España usan otro cubierto, pero No, no, es justo ese, en casa de herrero, cuchillo de palo, sí, sí, y es... Es así pasa. Y bueno, también la semana pasada estábamos hablando justamente de esto, pero relacionado también con el tema de las redes sociales, ¿no? Como que la relación con las redes sociales en general para mucha gente y en algún punto para nosotros también lo sentíamos como si fuese una especie de relación tóxica, ¿no? Como que sabemos que necesitamos estar o sea, que es un canal súper importante para estar presente, porque hay mucha gente está ahí, pero cuesta, muchas veces cuesta por diferentes razones, por exponerse, porque no saber qué comunicar, por comunicar y no ver los resultados. Digo, es como, estoy publicando, estoy presente y no veo los resultados. ¿Cómo, cómo lo estabas sintiendo vos este último tiempo a tu propia relación con las redes sociales? A ver, mi relación con las redes ahora mismo no la llamaría tóxica y creo que no ha sido tóxica en ningún momento porque siempre he sido muy consciente de que lo que se ve en redes y lo que la gente te vende en redes no es la realidad. Sí que es verdad que he tenido algunos momentos un poco a lo mejor más de frustración porque dices, es que estoy publicando esto, estoy publicando lo otro y a este le funciona y a mí no. Pero también es un momento, hay que hacer un momento de reflexión de decir, claro, es que no te puede funcionar lo mismo que le funciona a él porque sois personas distintas. Entonces, yo creo que para mí lo más complicado está siendo encontrar mi forma de comunicar, cómo expresarme y qué contar. Porque al final yo me siento como en una especie de, digamos que, ambivalencia de decir, yo hago marketing, pero al cliente al que me dirijo a lo mejor no le interesa que le hable de marketing, porque lo que le interesa es contratarme a mí para que haga marketing. Entonces, ¿qué te cuento exactamente? ¿Cómo llego hasta ti? Porque si te hablo de marketing no te va a interesar, o sea, no te interesa realmente, a ti no te interesa saber lo que es un embudo de conversión, te interesa que hagamos un embudo y que funcione, ¿no? Entonces, es ahí como un poco ese discurso de qué cuento para llegar a ti sin hablando de mi trabajo, ¿no? Eso es lo que más me ha costado. Sí que es verdad que soy consciente, porque me ha pasado con clientas, con compañeras, etcétera, que hablan, que sí que ven en las redes como una especie de panacea. De hecho, esta semana pasada subí un reel cortito en plan, tener redes, o sea, abrirte un Instagram no es tener clientes, no es vender, no funciona. Sí que es verdad que nos han hecho creer que las redes son como, ábrete un Instagram, sube Reels, súbete a la ola de las tendencias y vas a vender un montón. Y no funciona exactamente así. Y entenderlo cuesta. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, lo he visto en esto último que decías, también como que quizás las expectativas, ¿no? Cuando uno se va a abrir un Instagram o cuando empieza a comunicar en algún canal más profesional porque tiene su emprendimiento o su proyecto, y hay mucha frustración detrás cuando no tenemos las expectativas, o ese, a mí me gusta mucho también eso de poner intención, ¿para qué me estoy abriendo un Instagram? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar si ese tiempo está alineado a las expectativas y a los objetivos que tengo, ¿no? Pero he visto mucho esta frustración. Estoy en un grupo de mujeres emprendedoras que es online porque es más de Argentina, pero
que he visto muchos comentarios de decir, necesito sí o sí estar en redes sociales porque lo quiero, tipo, quiero cerrar, quiero desaparecer de las redes, por ahí justamente por esta frustración. Y coincido por ahí mucho en esto de que la frustración a veces viene de esas expectativas de lo mismo que incluso vemos en redes, ¿no? Vemos gente que está triunfando, vemos gente que la va súper bien, que incluso muchos te venden eso de llegué a 10.000 seguidores en un mes o genero tanto con mi contenido en Sí, sí. redes. Y es como que uno ve eso y decís, ah, ok, me abro un Instagram, empiezo, y es como, hay trabajo detrás. Y hay, o sea, depende también uno la dedicación y para qué, sobre todo el para qué, ¿no? ¿Para qué estamos abriendo ese Instagram? Que yo lo traslado siempre de, no es lo mismo querer ser creador de contenido, querer ser influencer, querer tener una marca personal, que querer estar presente con tu marca, con tu proyecto. Exacto, nada que ver. Cosas diferentes. Entonces depende de dónde los enfoquemos, es el tiempo que le vamos a dedicar y los resultados que vamos a tener en un tiempo. O sea, las comunidades también incluso más fieles, yo he visto que se van construyendo con el tiempo, no de la noche a la mañana. No todos podemos ser, no sé si viste el caso de últimamente el de Tim Payne, este jugador de fútbol Ah, de sí, sí, Nueva Zelanda. sí, sí, Claro, sí, sí. es ideal. O sea, nos encantaría a todos despertarnos un día y tener millones de Mm. seguidores nuevos y una comunidad fiel, pero se trabaja con el tiempo. Sí, se trabaja con el tiempo y aparte creo que también hay un problema con lo que tú comentabas de que los típicos cursos de apúntate a este curso gratis y consigue 10.000 seguidores. Justo ayer me contactó, que me hizo muchísima gracia, me contactó una cuenta que no sé quién era, 400.000 seguidores, y me dice que es el representante de una chica que tienen una comunidad súper grande, que si yo entro en esa comunidad, entiendo que a cambio de dinero, no entré a más, pues iba a tener una repercusión de 200.000 seguidores. Y entonces yo le pregunté, ya claro, pero 200.000, ¿qué 200.000 seguidores? Entonces, ¿tú me aseguras que esos 200.000 seguidores va a ser gente que realmente le interese mi negocio? O sea, estamos comparando, o sea, estamos dándole a la gente o estamos diciéndole a la gente que cuantos más seguidores tenga, más clientes tendrá. Y no es exactamente así. O sea, hay que entender, lo más importante es entender que el hecho de tener muchos seguidores no significa que vayas a tener muchos clientes. Que por 100%. descontado, o sea, si tú ya te has creado una marca personal, si tú ya eres, pues yo qué sé, influencer o tienes un negocio que funciona tal, a lo mejor sí que es un poco tantos seguidores, tantos clientes, pero si partes de cero, el hecho de que tú tengas 500 o 1.000 y que esos 1.000 no tengan ningún tipo de interés en tu contenido, hace lo mismo. O sea, ¿qué más da? Exactamente. Obviamente que si tú tienes muchos seguidores y son parte de tu comunidad, de tu nicho, les interesa lo que tienes para ofrecerles, te va a ser mucho más fácil luego vender con una estrategia lo que tengas para ofrecer a esa comunidad que si no tienes una gran comunidad. Eso 100%. Pero estoy totalmente de acuerdo en que si esos miles de seguidores o cientos de seguidores vienen de un lugar de comprar seguidores o de estas comunidades que se empiezan a seguir entre ellos y no sé qué, es que no es tu nicho. Y es No que, es, a ver, ¿a quién le puede llegar? Y no digo que esas estrategias no sirvan, depende del caso, ¿no? Como decía, claro, si tú quieres ser influencer de lifestyle y lo único que quieres es generar colaboraciones con marcas, tener un número elevado de seguidores puede ser tu objetivo, pero a nuestro nicho, a nosotros, a los emprendedores que estamos en redes por una cuestión de visibilizar nuestros proyectos y generar conexiones para una posterior venta, tener seguidores es un número que no nos sirve de nada si no son de nuestro nicho. Y para que exacto. sean de nuestro nicho se tiene que ir construyendo con tiempo, con contenido de valor, con paciencia. Con mucha paciencia, sí. Sí, sí. Y dándoles un poquito, pues, ese de cariño. Y es lo que tú dices, o sea, es que no es lo mismo seguidores que comunidad, que es muy importante. Ujú. Y siempre que sean seguidores de calidad, o sea, seguidores que realmente les interesa lo que haces, pues si no es ahora, será más adelante, o si no te recomendarán, o si no. mm, pero eso es, hay que entender Instagram como dos cosas diferentes. O sea, las influencers, lifestyle, todas estas, este perfil
y el perfil realmente emprendedor. Que yo siempre digo que Instagram lo que hace es potenciar lo que ya tienes. O sea, si tú no tienes un buen plan de base, si tú no tienes una buena estrategia, si tú no tienes un buen servicio, pues eso, lo que tú ofreces no es bueno, da igual lo que hagas, lo que tú publiques o los seguidores que tengas, es muy difícil que la gente lo termine de ver. Porque otro problema que tiene Instagram es que genera mucho ruido. Es decir, entre que el algoritmo te enseña a quien te enseña, porque de esos seguidores, a lo mejor tienes un seguidor que le interesa mucho tu contenido y no te enseña nunca, porque funciona así. Entonces, entre que Instagram hace mucho ruido y hace como de mucha pantalla y que tú lo que necesitas es exponer o exponenciar lo que ya tienes, si esa base no es buena, da igual lo que hagas. Va a ser complicado que tengas seguidores y que tengas clientes y que consigas vender servicios solo por Instagram. Sí, 100%. Ayer, bueno, no, ayer no, esta semana fue el último encuentro de Impulsa tu negocio, que es un programa que estuve dando en las últimas semanas. Y cuando le pregunté a las personas que estaban participando qué se llevaban, mucho de lo que salió fue esto de que a veces las bases son muy importantes, más allá de después el cómo hacemos para publicar, cómo hacemos para atraer más gente, cómo hacemos para vender, como las bases de a quién le hablo, el para qué comunico, cuál es mi oferta, todo es importante para lo que sigue después. Entonces es 100% esto, o sea, como que Instagram viene a evidenciar o mostrar algo pero que vos ya deberías tener trabajado de antemano. Que no quiere decir, y acá yo repito esta frase un millón de veces, el que lo tengas que tener perfecto, toda oferta, que tengas que tener perfecto porque no, sino en la búsqueda de la perfección nunca salimos. Y mismo también con el contenido, también lo digo, ¿no? O sea, como no esperes a tener el contenido perfecto a publicar, porque no, o sea, a comunicar se aprende comunicando, a vender se aprende vendiendo, o sea, todo se aprende haciendo. Pero 100% que estas bases son importantes, porque incluso después a la hora de comunicar en redes sociales, te ayudan a armar esa estrategia con mucho más criterio y a guiar las decisiones de qué publicar y qué no publicar, ¿no? Yo siempre, siempre, siempre cuando hablo de comunicación tengo estas dos cosas presentes que vos decías un poco esto de estoy intentando descubrir qué, para mí es haciendo y practicando también, es como Sí, descubrimos eso que tenemos que comunicar, pero yo siempre lo pongo como en dos esferas. Y esas dos esferas, como si fuese que se juntan, digamos, y tu mensaje está en el medio entre la unión de esas dos esferas, que una es lo que le interesa escuchar a la persona que está del otro lado, y para eso tenés que entender bien quién es tu cliente, quién es tu audiencia, quiénes son esa comunidad a la que querés llegar. Y por otro lado, cuál es tu diferencial, qué es lo que tú haces diferente, porque o sea, tu comunidad seguramente quiere escuchar y ver un montón de cosas que capaz no son parte de lo que tú también ofreces, ¿no? Entonces es como encontrar ese ese punto equilibrio. medio en donde se juntan las dos cosas y desde ahí sale la comunicación. Pero bueno, es ir practicando, es ir encontrando eso. Sí, luego también tener en cuenta que Instagram no lo es todo. O sea, hay muchísimas más formas de llegar a tus clientes, no tienen que ser todas online, puedes ir a eventos, puedes conocer o sea, hay muchísimas más cosas que te pueden ayudar a crear esa comunidad, porque luego, si tú vas a un evento, conoces a no sé quién, a no sé cuánto, lo compartes, le compartes tu Instagram, tu LinkedIn y luego ya te empiezan a ver, te empiezan a conocer y también es una forma muy interesante de atraer o bien sinergias, como por ejemplo tú y yo hemos hecho Sí. una sinergia, nos dedicamos a lo mismo, o realmente clientes. Al final nunca sabes lo bueno que puede tener, o sea, hacia dónde puede ir una unión o una persona con la que hablas. Y esto de las redes es un poco así, es como que tú te expones y a ver qué pasa. Pues es un poquito el intentar ni ponerle todo el peso a las redes, ni quitárselo, ni decir, pues ahora ya no publico y ya está, porque esto no sirve para nada.
sí que sirve, pero hay que tener como esa balanza de decir, vale, ¿cuánto me frustro si un reel no funciona? Y lo que tú decías también, aprender a comunicar, o sea, si este reel no funciona, vale, pues funcionará otro, o hacia dónde voy, ¿no? Pues si este no, pues vamos a hacer otro, y si este carrusel no, pues vamos a intentarlo de otra manera. Y no frustrarse por decir, ah, bueno, es que no funciona ninguno. Bueno, alguno funcionará, ¿no? Quiero decir, y si no, de algo te servirá. Exacto, 100% es así, es ir aprendiendo en el camino. Y cuando decías esto de como de alguna forma va a funcionar, quizás, sobre todo cuando uno va empezando, después ya cuando uno tiene más audiencia, su comunidad, es más fácil incluso aplicar estrategias de venta dentro de las redes, pero cuando uno está empezando, las redes o las redes sociales nos permiten esto mismo que los espacios de networking, que ir a un coworking, que ir a un evento, lo que sea, de generar esas conexiones. Y quizás no es un posible cliente o una sinergia, pero sí es alguien que te tiene presente y que cuando un amigo en un café le diga, estoy buscando a alguien que se dedique al marketing, ah, yo conozco a Chris, yo conozco a Juli, yo conozco a tal, y te puede incluso recomendar, pero estás presente. Si nosotros no ocupáramos ese lugar ni en eventos presenciales, ni en redes, ni en ningún lado, y nos quedamos en nuestra cueva saliendo a buscar clientes o esperando que lleguen, es que esas posibilidades nunca se van a dar, ¿no? Entonces, por lo menos tener presente eso, que mostrarnos nos abre a más oportunidades, a que sucedan más Sí, oportunidades. sí. Y de vuelta a lo que dijiste recién, las bases también tienen que estar, o sea, la oferta, el para qué, el propósito, todo lo demás tiene que estar, porque cuando esas oportunidades de colaboración o de trabajo lleguen, tenemos que tener algo para ofrecer también que tenga sentido. Sí, evidentemente. Y también lo que has dicho tú de no tenerlo todo perfecto, es decir, de ir encontrando tu voz, ir encontrando tu camino, ir dando esas vueltas para llegar al final. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta y animarse y lanzarse, ir probando. Y si esto no, pues lo otro. Y no solo en redes, o sea, pues puedes abrir un podcast, puedes hacer newsletter, puedes buscar otro tipo, o sea, al final llamadas en frío, mensajes por LinkedIn. Hay muchas formas de conectar con otras personas que no solo son redes y a veces y estamos como muy centrados en, es que yo abro un Instagram y lo primero que necesito es el Instagram, ¿no? Para empezar un negocio y no, o sea, hay muchísimos pasitos que se pueden ir dando. Incluso a lo mejor Instagram no es tu mejor plataforma, porque estamos aquí hablando, yo estoy como muy centrada en Instagram porque es como mi red. A lo mejor te puedes abrir un YouTube o un LinkedIn o TikTok o... Sí, sí, exactamente. Hoy hay muchos canales en donde podés estar. Para mí, de base, yo siempre lo traslado, es como encontrar ese lugar que a vos más cómodo te haga sentir. O si es, capaz el lugar puede ser el mismo, pero también es el formato. Hay gente que le cuesta de entrada empezar a grabarse en videos o mostrarse frente a una cámara y hablar y en un minuto decir todo lo que quieren decir. A mí me pasa, por ahí yo me encantaría que los videos de Instagram duraran 10 minutos para poder hablar millones de cosas, pero para eso está este podcast y está en YouTube y está en Spotify y son otros canales. Pero está también la posibilidad de hacer contenido escrito, está LinkedIn. O sea, todo depende. Primero, para mí la base es qué canal o qué formato te funciona mejor a vos de base para como bajar esas barreras de entrada y empezar a comunicar, Sí. empezar a mostrarte. Luego también, o sea, hay que ir como subiendo, ¿no? De nivel y también encontrar en dónde está tu público. Si yo tengo un negocio súper, por ejemplo, B2B, vendo software a empresas o soy freelance y vendo mi servicio de desarrollador a empresas y capaz un TikTok mm, No. me genera mucho esfuerzo y mi cliente no está ahí, pero capaz tengo que usar un LinkedIn. O sea, como que hay que ir encontrando ese equilibrio entre el formato, el canal que nos queda cómodos, pero también dónde está nuestra audiencia, porque si no también va a ser un poco eh, como pollo sin Frustrante. cabeza, ¿no? Sí, frustrante y totalmente vacío. Claro, es muy importante, o sea, por eso hemos dicho que lo más importante es la base, o sea, a quién le hablas, quién es tu cliente,
Todas estas cosas es muy importante tenerlas y cómo comunicarte con ese cliente, porque a lo mejor no es lo mismo lo que tú dices, una empresa de software, que a lo mejor recursos humanos o cualquier otro departamento dentro de una empresa o de un negocio. Entonces es muy importante tenerlo claro y muchas veces también saber que a lo mejor puedes tener alguna dualidad de clientes, puedes tener empresas más grandes, podemos trabajar con emprendedores y a lo mejor también es importante ver por qué dos canales puedes llegar a estos dos emprendedores. A lo mejor puedes tener un LinkedIn para empresas grandes para hacerles mails en frío, mensajes en frío y tal, y luego puedes tener una newsletter para dirigirte a esos pequeños emprendedores que están en el mismo proceso que tú. O sea, tampoco cerrarte puertas ni barreras por decir, no, es que voy a hacer, como yo quiero llegar a grandes empresas, pues solo me abro LinkedIn y ya está. No, también un poco diversificar es importante para que llegue más lejos todo lo que estás haciendo y todo lo que estás creando. Sí, 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 100%, 100%. Y antes de ir cerrando, porque también si no nos podríamos quedar 2 horas acá conversando, hay un tema que también sale mucho y que incluso lo charlamos la otra vez, es esto de estar en redes y que funcione lo que hago, ¿no? El que funcione, lo escucho, no, no me está funcionando, quiero hacer que funcione. Es como que siento que nos deberíamos volver a preguntar qué es eso, qué es el que funcione realmente. Porque creo que todos tenemos quizás un parámetro diferente del que funcione. Entonces, no sé, para vos, ¿qué es el que funcione y cómo estás atravesando esa sensación de si está funcionando o no está funcionando, hacia dónde voy? A ver, yo ahora mismo le he quitado bastante presión a ese que funcione, porque es verdad que si hablo de mi contenido, el contenido no me está funcionando. Pero si hablo del contenido, por ejemplo, estoy trabajando con una chica que sí que su negocio es online, o sea, sí que vende productos, pero es todo online y estamos trabajando mucho su contenido y tal. Y hemos llegado a ese punto en el que su contenido sí funciona. Entonces, ¿qué funciona y qué no funciona y cómo? Bueno, pues yo ahora mismo, al principio sí que hubo un momento que estuve como un poco frustrada, en plan, mmm, no está, no, o sea, no estoy consiguiendo los objetivos que me he puesto, pero a lo mejor es que los objetivos estaban mal. Y tengo que buscar pues esas alternativas para llegar a esos objetivos. Entonces, ahora mismo estoy buscando nuevas formas de comunicación, estoy intentando que el contenido que subo por lo menos sí que llegue al público al que yo quiero que llegue, es decir, que si alguien lo escucha, se sienta identificada, sienta que le puedo ayudar, que a lo mejor no venderle un producto, pero ver algún contenido y que diga, jo, es que yo estoy en la misma situación, o jo, es que yo me siento así. Para mí eso ya es que funcione. Eso te iba a decir, como que está claro en esa última descripción que dijiste, el cuál es tú que funcione, digamos. Hoy que funcione es crear contenido que la gente se siente identificada o que se sienta referenciada con ese contenido. Porque creo que cada uno tiene que tener su que funcione y no el hacernos viral y no el llegar a X seguidores que capaz para ciertas personas es su que funcione, Sí, pero creo que es esto, como que definir bien cuál es tu que funcione para realmente después armar tu estrategia, tu contenido y tu frecuencia, tu constancia con las redes para conseguir ese que funcione, ¿no? ujú. Em, Sí, porque sí. el que funcione puede ser tan variable. Sí, total. Por eso te digo, esta chica su que funcione es conseguir pedidos y el mío al final es que alguien se sienta identificado y pueda recordar o decir, bueno, va, pues sigo a esta chica porque lo que dice me interesa. Eso sería muy importante. O sería un que funcione que a mí me gustaría. Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, sí, para mí el que funcione está muy alineado por ahí y está muy en posicionarme como que conozco y sé y soy, no me gusta la palabra especialista, ¿no? Pero como que conozco y sé de ciertos temas, como que hablo con confianza y tengo experiencia en ciertos temas. Para mí esa es mi que funcione, digamos.
que posicionarme desde ese lugar, como ir ganando autoridad. Ni siquiera como para un reconocimiento, para que la gente me empiece a conocer por Instagram, sino que si me conocen por otros lugares, pero llegan a Instagram, digan, ah, mira. Exacto, exacto. Yo ahora estoy ahí en esa dualidad, entre el conectar más y el posicionarme. Estoy ahí, estoy ahí. Ya te digo, llevo muy poquito tiempo y estoy sufriendo. En 3 meses he sufrido ya como 2 crisis de identidad de qué contenido subo y cómo lo subo. Pero al Yo creo que final llegará. esas crisis de identidad asociadas al contenido aparecen muy seguido, aparecen siempre, porque estamos también, más allá de que estamos construyendo este camino, que también estamos construyéndonos nosotros como emprendedores y es un descubrimiento constante y quizás en 2 meses también pensamos algo diferente, o sea, el cambio es lo único permanente en esta vida y en un emprendimiento mucho más. O sea, Sí, sí. Y la ventaja que tenemos es que como lo hacemos digital, nos permite el ir variando, porque si de repente te tienes que montar una oficina y pintar las paredes azules y a los 3 meses dices esto no pega con mi marca, o sea, la ventaja que tenemos es que el recorrido que hacemos lo puedes andar y desandar hasta que encuentres ese tono, esa voz, esa comunicación. sí, Sí, sí. sí. Pero de la misma forma que a comunicar se aprende comunicando, esto también, o sea, uno va encontrando su forma haciendo, o sea, Sí, haciendo, sí, sí. probando, vas encontrando. Y creo que la clave mayor, y creo que incluso esta podría ser como una recomendación para todo el mundo que esté emprendiendo, es revisar lo que vamos haciendo y, o sea, como que abrirnos a ese cambio y abrirnos a ese aprendizaje, de que de todo lo que estemos haciendo, de todo podemos sacar un aprendizaje para mejorar algo, para no cambiar 360, pero sí podemos ir mejorando si Sí, estamos abiertos a ese posible cambio y abiertos a aprender de lo que vamos haciendo. sí, totalmente, totalmente. Bien. Hay que revisarse, hay que ir revisándose de vez en cuando. Sí, 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 100%, 100%. Bueno, Cris, mira, yo la verdad es que estos episodios trato de hacerlos no muy largos porque si no, la gente se nos dispersa, no termina de escuchar hasta el final, pero creo que esto da puntapié a que volvamos a conversar otra vez, porque creo que hay muchísimos temas que podemos ir charlando, conversando, inspirando y de esta misma forma en que cambiamos todos, creo que igual podemos tener esta conversación en 3 meses desde otro lugar, desde otro enfoque, Seguro. eh, así que obviamente me encantaría que podamos seguir esta conversación, pero si querés cerrar con alguna frase o recomendación o algo que quieras compartir con la gente que está del otro lado, que en su mayoría también son emprendedores, nada, bienvenido sea. Pues lo que yo he aprendido en estos meses desde que soy emprendedora, lo primero es que hay que tener mucha paciencia, que hay que tener claros unos objetivos y ver cómo llegar hasta ellos sin frustrarte por el camino, porque es verdad que el ser emprendedora es un camino muy solitario, que si son emprendedores y están en ese camino solitario, intenten conocer a gente que estén en el mismo sitio, porque al final, aunque cada uno tenga su negocio, su proyecto, el compartir con otras personas que están en la misma situación ayuda muchísimo y abre, o sea, te abre como una ventana porque tú estás así como cerrada en tu mundo, tu proyecto, tu no sé qué, y de repente abres y dices, ostras, es que a lo mejor si lo hago así, puedo avanzar de otra manera. Y, y en el mundo redes, sobre todo, que no se frustren, que no se comparen. La comparación es muy mala en todos los aspectos de la vida, que no se comparen y que intenten buscar su propia voz y su propia forma de comunicar con su cliente o con la persona a la que quieran llegar. Sí, coincido con esto último, siempre lo repito, la autenticidad por encima de cualquier cosa, encontrar tu forma de comunicar, porque además creo que también, ya sea las redes sociales, en eventos, en lo que sea, eh, buscamos generar conexiones. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es como generar esa conexión y mientras más auténticos somos, más profunda se puede dar esa conexión.
Así que sí, invitamos a la gente a que sea más auténtica, que encuentre su forma y nada, que vayan encontrando su proceso y su camino y tratar de, justamente como decías, no compararse para no frustrarse, ir encontrando cada uno su proceso y su camino y alinear mucho, o sea, definir muy bien cuáles son nuestros objetivos para alinear esos objetivos con nuestras expectativas y eso también ayuda a que no nos frustremos tanto dentro de este camino emprendedor y sobre todo dentro de nuestras queridas redes sociales. Bueno, de vuelta, Cris, millones de gracias. Me encantó conversar con vos el otro día, hoy y las próximas conversaciones que tengamos, que seguramente nos vamos a estar viendo mucho en el coworking. Gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.